cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave, sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad. Acompáñenos al interior del cambio que viene. Víctor Villalobos, secretario de... ¿Cómo es el nuevo nombre? La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Y es un cambio de fondo o es solo nomenclatura? No es un cambio de maquillaje, fundamentalmente es un cambio que trae implícitamente un cambio de fondo. Lo que estamos haciendo no solamente es el cambio del nombre, sino también un cambio que implica volver a una agricultura en su amplio concepto de agricultura, ganadería, pesca y forestería. Un cambio que lo que va a permitir es tener una Secretaría de Agricultura menos compleja, mucho más sencilla, menos burocrática y sobre todo muy orientada a la atención de nuestros productores. Déjame dar un salto hacia atrás y preguntarte, Sí. ¿cómo es Autlán? Bueno, Autlán es un pueblo que ha tenido una tradición de es un pueblo agrícola. ¿Dónde naciste? Sí, donde nací y donde nació también mi paisano Carlos Santana, el famoso guitarrista. Entonces, es un pueblo hacia la costa de Jalisco. Tiene un clima privilegiado para la agricultura, particularmente la agricultura de hortalizas, y ha tenido y se ha distinguido mucho por es un conclave muy especial para la producción. Es muy eficiente en la producción agrícola y tiene ya más hacia la costa una importante ganadería tropical. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre fue contador público y bueno, son de Guadalajara. Ellos fueron a vivir a Autlán precisamente por sus funciones de contabilidad y ahí nací yo. ¿Y tu mamá a qué se dedicaba? Mi mamá, bueno, pues ella siempre quiso ser enfermera. Desafortunadamente, pues con 7 hijos, poco pudo hacer en ese sentido. Pero me dio mucho gusto que al final, ya cuando todos crecimos y pues nos desarrollamos y cada quien hizo su vida, ella finalmente se dedicó a ese fin, en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara. ¿Ya había estudiado? Empezó a estudiar y se casó joven. Se casó joven. Y terminó su carrera y se puso a ejercerla. Pues hasta que después que se crió a todos sus hijos. Mira, eso es vocación. Sí, siempre quiso hacerlo y finalmente nos dio tanto gusto que finalmente lo logró. ¿Cómo era tu casa? Haznos imaginar tu casa. Bueno, mi padre era una especie de aventurero y nos movió mucho por todo el territorio. Vivimos en Sonora, en Hermosillo, allá nacieron mis 2 hermanos menores. Después vivimos en la colonia Santa María la Ribera, cuando mi hermana mayor tenía 15 años, yo me recuerdo muy bien. Después regresamos a Guadalajara. De ahí nos fuimos a Pátzcuaro, Michoacán. Allí estudié la secundaria. Y finalmente yo de ahí, y ya en este periplo que mi papá hacía, porque la verdad es que era como un espíritu aventurero, finalmente yo apliqué para tener mi admisión a Chapingo. Sí, ¿por qué? Y finalmente. ¿Por qué? Porque venías de Autlán. ¿Cuándo es el momento que dices, yo quiero dedicarme a la agricultura, pero desde un lugar científico y tecnologizado? Mira, mi abuelo materno era una persona de rancho, era de San Gabriel. Y de alguna forma, yo no sé si viene de ahí, pero yo fui siempre muy cercano a la naturaleza. Desde niño me dediqué, cuando vivíamos en Hermosillo fui Boy Scout. Después en Pátzcuaro me dediqué mucho a explorar, a caminar y andábamos en el campo, me gustó mucho. Y siempre como que me atraía mucho de principio el contacto con la naturaleza, entender un poco la biología de las plantas, de los animales. Y final yo decía, yo voy a ser o veterinario o ingeniero agrónomo. Afortunadamente me dediqué a la agronomía. Lo digo afortunadamente sin menoscabo de los zootecnistas, mucho menos. Pero ahí finalmente fue mi vocación.
Ha sido 2 veces subsecretario en la Semarnap del presidente Zedillo y la otra en la Secretaría de Agricultura del presidente Fox. Así es. ¿Militaste en el PRI? No, ¿En el nunca PAN? tampoco. Ahora has estado en una administración priista, en una panista, ahora es la de Morena, y supongo que cada presidente impone una ruta a lo que hacer o no hacer en el campo. Así es. ¿Y eso no te irrita, siendo tú un experto? ¿No es uno de los males de la democracia que los presidentes señalan la ruta en algo que no conocen básicamente? Yo considero, y esa es una opinión muy personal, que la verdad es que la suerte que he tenido de haber ocupado estos puestos no está necesariamente vinculado o asociado a un activismo político. Yo quisiera pensar que la forma a través de la cual he sido, yo diría, con mucho honor, invitado a formar parte de estas responsabilidades por mi conocimiento técnico. Quisiera pensar y mi experiencia en ese sentido. Claro, pero por ejemplo... Al margen de cualquier inclinación política. Sí. Los panistas, y te cito a Jorge Castañeda, que lo expresó tal cual, sí. Creían que era una tontería sí. Invertir en agricultura, que México debería importar alimentos y dedicarse a otras cosas. Andrés Manuel ha sido muy claro que él quiere que la agricultura sea autosuficiente, que seamos alimentariamente autosuficientes. Bueno, son dos proyectos bien distintos. Lo cual comparto plenamente. ¿Compartes el punto de vista de Andrés Manuel? Sí, claro, absolutamente. ¿Qué es lo que ha pensado? Que nosotros fuimos de alguna forma en una decisión política de muchos años del neoliberalismo. Se nos hizo muy cómodo comprar, digamos, granos baratos en vez de hacer el esfuerzo de producirlos. Eso con el tiempo hay que pagarlo y se paga caro. Y hoy día, tristemente, somos el primer importador de maíz del mundo. Siendo que es una planta somos el centro de origen y el aquí, centro de domesticación. Entonces, en vez de haber fomentado y en vez de haber hecho a nuestros productores suficientemente competitivos para que con el tiempo pudiéramos abatir esa dependencia, hoy día estamos importando más de 16 millones de toneladas. La idea no es entonces un pensamiento de negocio, de cuánto exportamos, sino de ser autosuficientes. Es que la agricultura no debe verse como una proveeduría de materias primas o de alimentos. Tiene que ser parte importante del desarrollo, como lo está haciendo en otros países precisamente este sector. O sea, no solo para exportar, sino para atender nuestro mercado creciente interno. Exactamente. Y eso nos debe dar la garantía y la seguridad. Un país que es autosuficiente en alta proporción de sus alimentos básicos es un país que tiene obviamente la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y además es un país vulnerable cuando una parte importante de tu canasta básica depende de la importación. Hoy día... Y lo pagan sobre todo los pobres, esta dependencia, ¿no? Lo pagan con una mayor proporción en el costo de los alimentos, pero también como sociedad, imagínate con estos imponderables climatológicos, un problema de una plaga, nuestro primer proveedor de granos, que es Estados Unidos. Un problema que altere la oferta del grano o simplemente una medida política o una medida económica donde ya no podamos importar esa cantidad de granos que necesita nuestra agroindustria o lo que necesita nuestra industria, entonces estaríamos verdaderamente en un problema y eso es lo que hace a nuestro país vulnerable. La secretaria de Bienestar nos contó que el proyecto es que los mexicanos que viven en el campo tengan una milpa, tengan asegurada la subsistencia con lo que están sembrando allí. ¿Esa es la tirada? Yo creo que hay que dividir. Nuestro país tiene un sector agrícola bastante disímbolo en ese sentido. Tenemos una agricultura comercial competitiva, tenemos una agricultura de exportación que hay que reconocer. Hemos logrado ubicar productos en los mercados más exigentes como productos cárnicos o frutales. O sea, esto es un logro y además un reconocimiento de nuestra capacidad productiva. Tenemos un mercado nacional
de muy buena calidad. Tú hoy día vas al mercado y encuentras productos de diferentes precios, pero de buena calidad, y estamos atendiendo nuestro mercado. Pero tenemos una alta proporción de gente que difícilmente cumple sus necesidades mínimas de alimentación, casi el 80% digamos, de la sociedad rural. Entonces, cuando María Luisa Albores hace referencia precisamente a esto, está refiriéndose a ese sector que necesita fortalecer su capacidad productiva para poder atender su demanda de alimento. Has dicho, tenemos 5 millones de hectáreas arables que no se siembran. Es una barbaridad de Así terreno. es. ¿Y qué harás con ellas? Con estas, ¿a quién pertenecen? ¿Y qué hacer con ellas? Todas las tierras tienen dueño. Muchos de ellos son terrenos ejidales. Efectivamente son tierras arables que no están siendo utilizadas. Entonces es muy importante asociarlas, por ejemplo, con este gran programa que tenemos de crédito ganadero a la palabra. Te estoy hablando de territorios de potreros, de grandes superficies que perfectamente podrían sostener la ganadería, por ejemplo, en las condiciones tropicales o semitropicales de una del comunidad. sur. Sí, efectivamente. Y también exportar de esa comunidad hacia el resto del país o hacia el extranjero. Hasta el extranjero. ¿Sí? Fíjate que exportamos alrededor de 1.200.000 cabezas de ganado en pie a Estados Unidos cada año. La preocupación es que cuando tenemos, por ejemplo, problemas de agua o un problema de precio o un problema de sequía prolongada, los ganaderos venden tanto hembras como machos, y al vender las hembras pues estamos perdiendo la capacidad reproductiva de nuestro hato. Entonces prefieres que pidan un crédito que vender las hembras. Exactamente. Que somos más valiosos. Siempre. Estoy plenamente de acuerdo. Sobre todo en el ganado. Ajá. Entonces lo importante aquí sería cómo vamos a seguir fortaleciendo nuestro hato, porque eso es lo que nos da seguridad y garantía y sobre todo estabilidad. Has dicho también, el mayor problema de la agricultura es la corrupción. Incluso pusiste una cifra en la mesa, 30% es corrupción, pero ¿es 30% del gasto de la Secretaría de Agricultura? Sí, es un cálculo aproximado, no te podía dar una cifra exacta. ¿Cómo ocurre esa corrupción? El tema de la dispersión de los recursos que tienen destinos y que tienen objetivos específicos, yo diría que muchos de los programas de origen nacen bien, pero los vamos corrompiendo y los vamos echando a perder en el camino. Y actualmente el 30% de esos recursos se desviaron. Es muy probable que ese 30% de esos recursos no llegaron a su destino por diferentes formas. Oye, es una cosa enorme. Es una cosa enorme. De ahí que lo que estamos pensando, que el ejercicio de un presupuesto en una forma honesta, eficiente y bien orientado, independientemente del monto, es una responsabilidad del secretario y obviamente de las personas que lo acompañan, de que hagamos un ejercicio presupuestal íntegro, limpio, obviamente decente y cero corrupción. Y en ese sentido vamos a poder perfectamente atender todas las demandas de la Secretaría. Somos el primer importador de maíz, una planta originaria de México. Así es. Importamos el 90% del arroz que consumimos. Sí. Somos el segundo país importador de leche. Leche en polvo, sí. ¿Sí se puede revertir esto y en cuánto tiempo? Lo vamos a revertir. Y lo vamos a revertir, claro que no va a ser en un base, año. Tiene que ser gradual. Y lo vamos a hacer por esas dos vías, o sea, fortaleciendo la agricultura comercial a través de la certidumbre y los precios adecuados y sobre todo con acceso a la información y la tecnología. ¿Precios adecuados te refieres que habrá precios de garantía? Los precios de garantía, qué bueno que lo mencionas. Mira, creo que es muy pertinente explicar que los precios de garantía están orientados a darle certidumbre a los campesinos pobres y a nuestros indígenas. O sea, exactamente es eso, es una base de un precio que le garantiza al productor, al campesino, cuánto va a valer su cosecha. Y en ese contexto y en ese sentido, el precio de garantía le va a permitir no solamente incrementar su capacidad productiva, sino también poder comercializar o vender su excedente a través de un precio que le anticipamos va a ser un precio justo y que le va a dejar un margen de ganancia. Obviamente no lo podemos generalizar, tendríamos que hablar de un esquema que tiene un objetivo social. Esto es garantizarle al pequeño productor, al campesino de 3 o 4 hectáreas, que su cosecha va a valer tal cantidad. O sea, hay un
proyecto de garantía de un piso digno de vida para los campesinos exacto. y un proyecto más general para el- la agricultura, la pesca, la ganadería. Déjame preguntarte un Sí, tema que a mí me apasiona, la acuacultura. sí. Somos unos enanos en México en eso, ¿no? 2000 kilómetros de litoral. Podríamos ser Es que un somos casi país. una isla, ¿no? tenemos, tenemos un grandísimo potencial. Y Y de alguna forma se ha venido desarrollando la acuacultura y como tú sabes, este es el futuro o sea, pues sí. de la producción de los animales del mar. La pesca, la pesca y la Y además acuacultura es la están única fundamentales. manera de no depredar, terminar de depredar todo el mar. Las pesquerías, exacto, que están muy explotadas con algunas excepciones, pero efectivamente. Entonces, vamos a fomentar mucho la acuacultura, lo vamos a hacer con el sector privado. Tenemos litorales y tenemos condiciones verdaderamente privilegiadas para hacerlo. Tenemos la atunera más grande del planeta, ¿cierto? Así es. Atunes Dolores. Sí, sí, sí. Y en el Bajío y Veracruz tenemos, ya hablando de regreso sobre la La agricultura, agricultura. las mayores exportadoras de cítricos. Sí. O sea, ¿no los vas a considerar los riquillos del sector? No, definitivamente. Todos los productores del país son importantes. Lo que pasa es que no podemos tener una política nacional o una política general cuando tenemos esas diferencias. Lo importante es reconocer que unos tienen un tipo de necesidades, otros productores, por ejemplo, estos que te mencionaba, que atienden el mercado nacional, tienen otra serie de necesidades. Por ejemplo, estos que están exportando exitosamente los berries, los aguacates, el tomate y otros productos, la nuez, etcétera, no necesitan subsidios, no necesitan, lo que necesitan es una Secretaría de Agricultura que los acompañe para la promoción, para tener las normas claras y las negociaciones hechas para que, por ejemplo, no haya obstáculos por aspectos de índole sanitario, etcétera. Eso es lo que la Secretaría tiene que estar haciendo, promover, ayudarles y proyectar esta agricultura tan exitosa. Y los otros, claro, los más, los olvidados, los que han estado al margen de todos estos beneficios, será parte importante, muy importante la atención que habríamos de tener, porque no queremos que sigan en la extrema pobreza. Tenemos que sacarlo de la pobreza, pero además tenemos que sacarlo de la pobreza para sumarlos a toda esta actividad productiva. Ahora, los exportadores de cítricos están asolados por el crimen. Y supongo que Sí. por lo menos en la tercera parte del área cultivable del país, Sí, sí. el crimen manda. ¿Qué Exacto. hacer con eso? Mira, este es un tema que no se va a resolver en el corto plazo ni en el mediano plazo. Tenemos que ir gradualmente cambiando y aquí pues es una responsabilidad de toda la sociedad sin dejar de lado la responsabilidad absoluta que tiene el gobierno. Yo estoy claro de que muy gran parte de esta problemática tiene su origen en el campo. Y la razón es porque la gente del campo está siendo expulsada, particularmente los jóvenes. Los jóvenes emigran porque no encuentran ni siquiera condiciones mínimas para su desarrollo. Entonces emigran a las ciudades y son presas fáciles de bandas delictivas y finalmente encuentran en eso pues un espacio y terminan delinquiendo y terminan precisamente fomentando y siendo parte de este problema social que tenemos. Si a ti te hubiera tocado como secretario el levantamiento de las autodefensas, ¿qué hubieras hecho? Estos productores de ganado y agricultores, empresarios agricultores que dicen, ya basta. Es que perdimos perdimos la autoridad. Lo que tenemos que hacer es... Perdimos la guerra contra el narco. Y no solamente es el narco, o sea, es toda esta descomposición que hemos venido teniendo como sociedad, que, insisto, tiene una parte importante en el sector y yo a lo que aspiro es precisamente incidir en eso, como pues buscando condiciones de mejora de la calidad de vida en las comunidades rurales, o sea, en la sociedad rural. Ahora regreso a la pregunta. Supongamos que se levantan los autodefensas otra vez. Sí. ¿Cuál sería tu actitud? Mira, ¿Llamar al ejército? Ajá. No, lo que tenemos que hacer es que tenemos que hacerles ver que su razón de ser es la agricultura, es su actividad productiva en el campo. Y tendríamos que llevar capacidades y facilidades para atender la parte que a mí me corresponde, que es precisamente ustedes tienen que dedicarse a la productividad, porque la productividad ustedes pueden encontrar una forma de vida
que hoy día les garantizamos que les va a permitir vivir decorosamente y no en función de estar defendiéndose de la delincuencia, que esa no es su función. No están preparados y no tienen esa vocación, ni mucho menos tienen ese respaldo legal. De modo que cada quien tiene que hacer su función. La responsabilidad del secretario tiene que encontrar en los territorios rurales las condiciones para que no tengan que salir o no tengan que buscar otras actividades como es esta o como pueden ser cualquier otra. Y ahí, perdóname, el desarrollo rural con este enfoque territorial no es necesariamente una responsabilidad de agricultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros lo que buscamos es equiparar en la medida de lo posible la calidad de vida de las zonas rurales versus lo que buscan en las ciudades, pues necesariamente tenemos que involucrar a salud, educación, comunicaciones, ambiente, agricultura obviamente, porque al final de cuentas ese sería sería la estrategia a través de la cual levantaríamos esa condición de vida. Te va a tocar que la mota, que la marihuana sea legal. A mí me da tristeza porque llegamos tarde a la legalización. Efectivamente. Es como si los franceses del área de Cognac hubieran prohibido la fabricación de Cognac. Perdimos el mercado internacional por no atrevernos a incomodar al presidente de Estados Unidos en turno. Desde Nixon para acá, por lo menos ese ha sido el pretexto de todos los gobiernos. Llegamos tarde. ¿Hay manera, por lo menos, de entrar a ese mercado ahora que ya Marlboro anunció que va a comerciar con marihuana, que en California están haciendo marihuana hidropónico? Claro. ¿Por qué ni siquiera reclamamos el nombre de origen? Efectivamente, llegamos tarde. Es un cultivo agrícola como otros. Siempre hubo, tristemente para México, México puso los muertos y lo sigue poniendo. Y cuando esto finalmente, reconociendo que estamos tarde, cuando llegue a manejarse ya como un tema agrícola, obviamente nosotros tenemos nuestra posición. ¿Y crees que todavía México puede lograr ser un competidor importante en la marihuana internacionalmente? Bueno, ¿tenemos dame alguna esperanza? ¿Tenemos alguna ventaja competitiva? Yo pienso que lo hemos sido, pero lo hemos sido clandestinamente. Totalmente. Entonces es cuestión de cambiar. O sea, cuando legalmente, cuando ya las instancias correspondientes esto lo permitan como tal, pues nosotros vamos a develar que hemos sido siempre productores. Claro, y tenemos además mucha muy buenos expertise, ¿verdad? Tenemos una gran experiencia en el tema. Efectivamente. ¿Y la amapola? Bueno, este es también otro se tema. va a legalizar. Este es otro tema. Yo creo que México, siendo un productor importante, también estamos en la clandestinidad, cuando en realidad los opiáceos siguen siendo parte importante de la farmacología. Y hay países que, como tú sabes, están autorizados a través de un acuerdo internacional para ser proveedores y, por otro lado, para procesarlo. ¿Cómo qué países? No sabía. Bueno, Turquía es uno de los principales proveedores. Afganistán y algunos otros países. Yo no sé exactamente qué lugar ocupamos porque no tenemos exactamente la dimensión, pero sin duda somos proveedores importantes. Ahora, ese medicamento que finalmente es producto de la amapola, es importante para la farmacología, claramente. Entonces, tenemos que legalizar en su momento, que nosotros somos proveedores, pero tendríamos que hacerlo ahora sí con todas las normas que rigen este acuerdo y finalmente ser un proveedor legal. ¿Cuándo te vas al Valle del Yaqui en Sonora? En Obregón. Bueno, ya nos fuimos de alguna forma. Yo ya convoqué a mi primera reunión de grupo directivo. Estuvimos allá hace 3 semanas, un poco más. Estamos y logramos ya una firma con la gobernadora para un comodato del espacio donde hemos de tener las instalaciones. Pero déjame decirte, hablando nuevamente de las vocaciones de nuestro territorio nacional desde el punto de vista de la agricultura, lo que hemos hecho es dividimos al país en 5 regiones.
El noroeste, que involucra obviamente Sinaloa, Sonora, Las Bajas y finalmente Nayarit, tiene, digamos, una agricultura muy exitosa, una vocación, y sin duda no exenta de problemas, particularmente el tema del agua. Entonces, nuestra Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural va a tener su base en Ciudad Obregón para atender, obviamente, el territorio nacional, pero con un enfoque muy particular a esa región. Y hemos de ubicar oficinas regionales en las otras 4 regiones donde podamos atender específicamente las condiciones de esa región. Por ejemplo, en el sur del país son una agricultura completamente diferente, una comunidad rural completamente diferente, y como te decía anteriormente, no podemos tener una política pareja. Claro. Entonces eso va a ayudar mucho. Pues es la ventaja de que haya un agrónomo en la Secretaría de Agricultura después de que 28 años de más o menos. Ingenieros, abogados, arquitectos, químicos, Sí. no sé exactamente qué eran, pero no eran agrónomos, no eran expertos, la curva de aprendizaje fue de la mitad del sexenio. Sí. Es parte del mal gobierno esto de que no sean expertos los que estén al frente de las secretarías. ¿Estás emocionado de irte a Ciudad de Obregón? La verdad, tú que naciste en un lugar rural, te regresas a un lugar rural. Te he de decir, mira, toda la vida he estado yo en contacto con el campo. A mí no creas que me entusiasma mucho estar sentado en un escritorio. Después de unas pocas horas yo ya estoy buscando hacia dónde moverme. Entonces, estar allá directamente, y mira que Ciudad Obregón y ese valle es la cuna de la Revolución Verde. Norman Borlaug, el padre de la Revolución Verde, Premio Nobel de la Paz, 1971, por cierto, mi mentor en muchos sentidos, desarrolló la Revolución Verde, que trajo como consecuencia sacar del hambre y de la amenaza de la muerte pues a los países asiáticos, fundamentalmente la India, Pakistán, con esa famosa revolución. Se hizo en Ciudad Obregón, o sea, es el centro de donde salieron las variedades nuevas de trigo que alimentaron a la población más importante del mundo. Pues ahí regresas. Sí. Buena suerte, la mejor de las suertes. Muchas gracias por esta plática. Pues gracias, al contrario, y me da mucho gusto poder compartir esta información, yo diría este entusiasmo para rescatar el campo mexicano. Gracias. A tus órdenes.